Hola, bienvenidos a esta sesión. En esta sesión vamos a ver uno de los contratos importantes o los contratos accesorios que en esta ocasión vamos a señalar, que es el contrato de prenda así como el contrato de fianza. En esta sesión vamos a identificar y vamos a distinguir cuáles son las garantías personales frente a las garantías reales y cómo van a ser estos contratos, como son el contrato de fianza y el contrato de prenda, cómo es este carácter accesorio que tienen y el contenido que tiene cada uno de ellos. Vamos a iniciar. El contrato de fianza, en primer lugar, vamos a ver que tenemos tres tipos de garantías. Cuando estamos hablando de este contrato de fianza, vamos a señalarlo directamente hacia una garantía. En primer lugar, vamos a señalar qué es una garantía. Recordemos que cuando estamos realizando estos tipos de contratos, sobre todo va a ser para asegurar el cumplimiento de una obligación y por lo tanto, cuando hablemos de garantías o contratos de garantía, vamos a hablar directamente de lo que son los contratos accesorios. ¿Por qué? Porque se va a derivar estos contratos de garantía de un contrato realizado con anterioridad y por lo tanto a través de estos contratos se va a garantizar el cumplimiento, es decir, vamos a señalar que realmente va a estar directamente relacionado al cumplimiento de una obligación que se ha señalado en otro contrato. Por lo tanto, aquí vamos a iniciar con lo que es el contrato de fianza. Ese contrato de fianza va a ser el contrato por el cual una persona llamada fiador se compromete con otro, en este caso un acreedor, a pagar por el deudor, en este caso denominado fiado, en el caso de que éste no cumpla con la obligación, en el caso de que éste no realice la acción determinada. Por lo tanto, vamos a señalar que en este contrato de fianza va a tener un carácter puramente mercantil las fianzas cuando sean a título oneroso y que sean otorgadas habitualmente por empresas que tengan este carácter de instituciones de fianzas. Cuando estamos hablando de este contrato de fianza, vamos a señalar que es un contrato accesorio, pero cuando hablamos de un contrato de fianza va a ser un contrato de garantía personal. ¿Por qué? Porque va a ser donde una persona se va a comprometer por otra para el cumplimiento de estas obligaciones. Y esta fianza puede ser de dos tipos, una fianza civil o una fianza mercantil. Cuando estamos hablando, y en este caso donde nos vamos a nosotros a señalar, va a ser en las fianzas mercantiles, cuando sea otorgada a través de una institución, en este caso de fianza o una institución afianzadora para el cumplimiento de dichas obligaciones. Cuando es un contrato de fianza civil, va a ser aquella que se realice entre personas, en este caso ambas son personas de características físicas, para el cumplimiento de esta obligación. Y en el caso de esta fianza mercantil, dentro de esta formalidad va a tener que señalarse que sea por escrito ante una institución de fianzas que sea directamente mercantil para que pueda realizar todos los fines que estén contemplados dentro del mismo contrato. Por lo tanto, aquí vamos a señalar que las características que tiene este contrato de fianza es, en primer lugar, que es un contrato accesorio. Cuando estamos viendo que es un contrato accesorio, es de que su existencia y su validez van a depender de una obligación contraída previamente, es decir, de una obligación preexistente, algo que se ha dado con anterioridad, y para realmente garantizar el cumplimiento de su obligación se solicita una fianza o este contrato de fianza y por lo tanto esta fianza va a constituir una garantía personal para el cumplimiento de las obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que el fiador va a garantizar a todos los respecto a lo que son los bienes, el cumplimiento de la obligación que está siendo adquirida por el deudor. Cuando estamos señalando a través de este contrato de fianza, estamos señalando a través de dos personas para el cumplimiento de las obligaciones y que por lo tanto una persona va a quedar como garantía respecto a ese cumplimiento de esa obligación. Por lo tanto, aquí vemos que uno de los elementos para que integren este contrato de fianza, en primer lugar tenemos lo que es el consentimiento. Debe existir este consentimiento a través de lo que son el acuerdo de voluntades, en este caso entre el fiador
el fiado, es decir, entre el fiador y el acreedor. Por lo tanto, este consentimiento debe ser completamente de manera expresa y relacionarse con las prestaciones que van a estar obligados a cumplir con el fiador. Cuando estamos señalando este consentimiento, es la manifestación de esta voluntad en que las partes van a contratar para el cumplimiento de esta obligación. Y en este caso tiene que garantizarse de igual manera este consentimiento. ¿Por qué? Porque está garantizando una obligación preexistente. Otro de los elementos que vamos a señalar aquí va a ser el objeto. Este objeto lo vamos a indicar como la conducta que el fiador va a manifestar como la prestación de hacer o de, en su caso, de dar. Es decir, vamos a señalar que el fiador se va a comprometer con cumplir una obligación del deudor en caso de que éste no cumpla con ella. Por lo tanto, aquí vemos que este objeto se va a materializar respecto a la prestación de hacer o esta prestación de dar en el momento de que una persona, en este caso, el acreedor no se comprometa o no haya realizado los fines que se haya contratado con otra persona. En este caso vamos a ver que el objeto del contrato de fianza puede ser, en primer aspecto, la cosa que está obligado a dar el fiador en caso de incumplimiento del deudor. ¿Por qué? Porque estamos señalando que si está garantizando una persona por otra, puede entregar alguna cosa determinada para el cumplimiento de las obligaciones que en este caso tenga el deudor. También vamos a señalar que dentro de este objeto puede estar una suma determinada de dinero que está obligado a dar el fiador en caso de incumplimiento del deudor. ¿Por qué? Porque estamos señalando que como está garantizando el cumplimiento de una obligación, también aquí puede dar este cumplimiento a través de un dinero determinado para cumplir las obligaciones preexistentes. También se puede dar este objeto a través del hecho que está obligado a realizar el fiador en caso del cumplimiento del deudor. Es decir, que en este caso el fiador también puede realizar alguna conducta que el acreedor no haya realizado en su momento y así se cumpla las obligaciones acordadas en el mismo contrato. Ahora, cuando estamos señalando dentro de los elementos, también tenemos que indicar cuál es la forma. Cuando estamos señalando la forma, se refiere a la manera en cómo se va a perfeccionar este contrato de fianza. Y por lo tanto, este contrato de fianza mercantil se va a otorgar mediante escrito a través de una póliza. Esto va a ser el contrato que nos va a entregar, en este caso, la institución afianzadora, para garantizar este cumplimiento de las obligaciones y que este contrato ha quedado por escrito y lo vamos a denominar como póliza. Este contrato de fianza, que generalmente va a ser a través de un acto unilateral, se va a generar sobre todo hacia el fiador. ¿Por qué? Porque cuando estamos señalando que una persona a través de una fianza mercantil requiere este contrato de fianza, va a señalar que se va a someter a los términos que estén pactados en el contrato. Es decir, que en este caso la institución afianzadora ya ha establecido con antelación cuáles van a ser los aspectos, lo que tiene el contrato, es decir, va a señalar cuáles son las cláusulas del contrato en que las partes deberán de someterse. Ahora, dentro de ello estamos señalando cuáles van a ser las partes en este contrato de garantía o en este contrato de fianza. Como habíamos señalado, al ser este contrato accesorio, vamos a señalar que van a derivarse diferentes sujetos respecto a este contrato. En primer lugar, vamos a tener al fiador. Y el fiador va a ser la institución o las instituciones de fianzas que solamente pueden otorgarse a través de este título oneroso. Porque cuando estamos hablando que es un contrato de fianza mercantil, únicamente aquellas instituciones de fianzas que están constituidas como sociedades anónimas de un capital fijo o en su caso con un capital variable y que ya hayan reunido los requisitos que la misma ley le establece para su debida constitución, pueden operar con este contrato de garantía. Es decir, únicamente las sociedades mercantiles que ya hayan sido autorizadas, en este caso por el gobierno o por una entidad gubernamental, podrán realizar este contrato de garantía para realizar, en este caso, títulos onerosos. También vamos a señalar que va a existir un segundo sujeto que va a ser el tomador. ¿Quién va a ser el tomador?
El tomador va a ser también llamado como solicitante y puede serlo cualquier persona, tanto física como persona moral, y que por supuesto va a ser también el propio fiado. ¿Por qué? Porque aquí estamos señalando que va a ser aquella persona que solicita este crédito, perdón, este contrato para realizar una fianza o para garantizar el cumplimiento de una obligación. También otro sujeto que vamos a tener aquí va a ser el fiado, o en su caso también conocido como el deudor principal, porque esta va a ser también una persona física o una persona moral respecto a cuya obligación se va a otorgar una fianza y que puede protagonizar también el papel de tomador o en su caso el papel de contratante. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del fiado va a ser aquella persona que también va a recibir o que va a recibir este beneficio respecto a este contrato accesorio. Y otro de los aspectos que también vamos a tener dentro de los sujetos va a ser el beneficiario. Y el beneficiario va a tener este carácter cuando es cualquier persona física o moral que va a ser acreedora de la obligación principal. Es decir, que realmente va a obtener este beneficio respecto a este contrato de garantía o este contrato de fianza. Por lo tanto, aquí otro de los elementos que habíamos señalado va a ser la póliza. ¿Por qué? Porque cuando estamos señalando que si existe una persona que solicita este contrato de garantía, este contrato de fianza hacia un fiador o hacia una institución afianzadora para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, va a tener que otorgar este elemento principal o este elemento material para que realmente se pueda acreditar las obligaciones a las que las partes están sujetas y que por lo tanto la póliza la vamos a conocer como aquel documento en el que se van a consignar los derechos y las obligaciones que tiene tanto la empresa afianzadora, así como los derechos y obligaciones que va a tener el beneficiario de dicho contrato o de dicha obligación. Y por lo tanto vamos a señalar que esta póliza va a ser la manifestación escrita a través de lo que es el contrato de fianza. ¿Por qué? Porque estamos señalando que este contrato, que de igual manera es unilateral, van a estar consignados todos los derechos y obligaciones en el mismo documento y que por lo tanto a través de cualquier duda que se tenga respecto al mismo contrato tendrá que verificarse lo que esté contemplado en el mismo contrato. Por lo tanto, ¿cuáles son los requisitos o qué es lo que debe de contener esta póliza o este contrato de fianza? En primer lugar, se tendrá que señalar la denominación, el domicilio y el capital social de la institución emisora. ¿Por qué? Porque estamos señalando que aquí una institución afianzadora, o en este caso la institución emisora, tiene que garantizar el debido cumplimiento de una obligación y que por lo tanto tendrá que tener sustento o tendrá que tener esas bases sólidas, esas bases firmes para poder indicarle a otra persona que puede garantizar o que puede cumplir una obligación en caso de que ésta no la haya cumplido. Por lo tanto, aquí tendrá que indicarse quién es la empresa que está otorgando esta fianza, dónde se encuentra ubicada y de igual manera cuál es el capital social que está soportando este cumplimiento de las obligaciones. También tendrá que indicarse en lo que es la póliza cuál es el número de orden. ¿Por qué? Porque se debe de tener un registro respecto a lo que las pólizas que se han estado otorgando a través de esta institución afianzadora. También se tendrá que indicar cuál es el importe de la prima y cuáles son los derechos pagados. Aquí tenemos que señalar respecto a este contrato de fianza cuál es el importe que realmente se está asegurando o que realmente se está garantizando para el cumplimiento de las obligaciones y que por lo tanto se va a señalar cuál es el plazo de vigencia para cumplir esta obligación. ¿Cuál va a ser también aquí? ¿Cuáles son la descripción de las obligaciones garantizadas? ¿Por qué? Porque se tendrá que indicar
qué es lo que va a cumplir o cómo es que va a garantizar en este caso la institución los aspectos o las obligaciones que estén señaladas en el mismo contrato. ¿Por qué? Porque se tiene que especificar de una manera concreta cuáles son las obligaciones que en caso que el deudor principal no cumpla, qué es lo que la afianzadora debe de cumplir respecto a los términos o respecto a las condiciones del contrato ya preexistente. También se va a señalar cuál es el nombre del beneficiario o, en su caso, del acreedor, así como el nombre del fiado. También uno de los aspectos importantes, se tiene que indicar cuál es la fecha en que se va a expedir. ¿Esto para qué? Para poder determinar la caducidad que va a tener la póliza y sobre todo para señalar cuál es el tiempo que puede hacerse exigible el contenido de dicha póliza. Y por último, se tendrá que también que asentar en esta póliza cuál es la firma del representante de la institución, es decir, aquella persona que realmente tenga la representación, que tenga esta personalidad para poder firmar estas pólizas que está señalando la institución. Aquí cabe aclarar que estas pólizas tienen que estar realmente revisadas por la autoridad correspondiente y por lo tanto esta autoridad les va a dar el visto bueno para que estas pólizas puedan ser otorgadas hacia los tomadores, hacia los beneficiarios, de acuerdo con las características que ya han sido aceptadas en su momento por el Estado o en este caso por la institución que las esté regulando. Ahora, dentro de ello vamos a ver que existen diferentes tipos de fianzas o diferentes aspectos en cómo pueden otorgar fianzas estas instituciones. Las fianzas, en primer lugar, que las que conocemos pueden ser legales. ¿Qué vamos a entender por una fianza legal? Estas fianzas van a ocurrir cuando la ley impone, ya sea en forma directa e inmediata, la obligación de otorgar una fianza como garantía para cualquier o que esté fuera de cualquier procedimiento administrativo o judicial. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando realizamos un contrato de arrendamiento? Cuando nosotros realizamos algún contrato de arrendamiento, dentro de este contrato se señala que se garantice el cumplimiento de las obligaciones o, en su caso, que no existan daños y perjuicios, en este caso, hacia el arrendatario. ¿Qué puede suceder en el caso para poder garantizar este contrato de arrendamiento? Solicitar una fianza, y en este caso estamos hablando de una fianza legal. Por otro lado, otro de los tipos de fianzas que nosotros tenemos van a ser las fianzas judiciales. En este caso, esta fianza judicial son las que se van a otorgar con alguna resolución de algún órgano jurisdiccional competente. Aquí vamos a conocer que hay, por ejemplo, fianzas civiles, hay fianzas penales, hay fianzas hacia amparo. Por ejemplo, cuando estamos señalando que en un juicio de alimentos, en una demanda de alimentos, una persona, para poder garantizar el cumplimiento de su obligación de poder proporcionar estos alimentos hacia el menor, tendrá que adquirir en este caso un contrato o una fianza, en este caso señalando que es para garantizar el debido cumplimiento de esta obligación de una pensión alimenticia, o en su caso, comúnmente cuando señalamos otro tipo de fianzas judiciales, son aquellas que se piden bajo una caución o cuando la ley les otorga este beneficio de las reservas o lo que es la caución. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos hablando que una persona ha cometido o ha infringido la ley, que nosotros conocemos como lo que es la comisión de delitos, cuando estos delitos no son graves y que la ley les permite, por tener esta característica, este beneficio de tener una caución, se va a solicitar una fianza, en este caso una fianza judicial, en el cual una fianzadora va a garantizar que va a tener el debido cumplimiento en tanto el procedimiento se concluya o en tanto se estén dando las investigaciones correspondientes. Comúnmente conocemos que está bajo esos beneficios y es cuando señalamos que tendrá que notificarle en este caso al juzgador que está dentro de la localidad que le está señalando y que no va a salirse del territorio que le esté manifestando. En este caso estamos señalando que es una fianza judicial.
Otro de los tipos de fianzas que también existen son las fianzas convencionales. En este tipo de fianzas convencionales van a ser aquellas que se eleven de una manera libre en un contrato y que estén de común acuerdo entre lo que es el fiador y lo que es el acreedor. ¿Por qué? Porque aquí sobre todo se va a señalar en donde las partes así lo requieren o así lo manifiesten para dar el cumplimiento de una obligación, y toda vez de que no son requeridas ni de una manera legal ni de una manera judicial. Por ejemplo, tal es el caso de un contrato de compraventa. Si nosotros queremos asegurar que en un contrato de compraventa, y esta sea una compraventa de esperanza, es decir, una compraventa a futuro, se puede señalar que a través de un contrato de fianza se pueda señalar o se pueda garantizar que se va a cumplir esta obligación pactada entre las partes en el momento determinado. Entonces vemos como este contrato de fianza puede ser de acuerdo a los tipos o de acuerdo a las formalidades que los mismos sujetos o las mismas partes sean dentro de del mismo actuar. Ahora, dentro de ello estamos señalando que en este tipo de contratos o en este tipo de fianzas únicamente son las instituciones bancarias quienes pueden otorgar esta póliza o este contrato de fianza. ¿Por qué? Porque estamos señalando que toda vez que son fianzas mercantiles, una persona moral que está debidamente acreditada ante el gobierno y que por lo tanto le está dando autorización, son las que pueden otorgar este contrato de garantía, y por lo tanto van a tener determinados derechos y determinadas obligaciones frente a las partes. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las obligaciones de las instituciones que son afianzadores o de las instituciones de fianzas. Vamos a señalar que una primera obligación va a ser la garantía, porque en cuanto a lo que es la garantía, se indica que la institución de fianzas va a asumir directamente esta obligación de garantizar al beneficiario el pago de la totalidad o de una parte de la deuda que el fiado esté implicado para el caso de que incumpla. ¿Cómo se va a indicar? Cuando estamos señalando que es un contrato de garantía, se está indicando que estamos garantizando el debido cumplimiento de la obligación, y dentro de ella, lo que es la garantía, se puede indicar cómo en este caso se puede dar el cumplimiento de la obligación, es decir, que se pueda señalar que la garantía pueda ser total o pueda ser parcial. Cuando estamos hablando total, es que en este caso la institución va a dar el cumplimiento por la totalidad de la obligación a que se hizo parte, o en su caso, si es parcial, va a ser únicamente por algún porcentaje que se esté indicando dentro del mismo contrato. Por ejemplo, si una persona solicita 50,000 pesos y señalamos que el crédito, en este caso es un crédito que se está solicitando a otra de las partes, y señalamos que dentro de la garantía va a ser total, es que en caso de que que la parte o el deudor principal incumpla, en este caso quien está otorgando la fianza, o en este caso la institución afianzadora, se va a obligar por los 50,000 pesos más los accesorios que se hayan indicado. Pero si estamos señalando que la deuda es parcial, se va a señalar, por ejemplo, un porcentaje determinado a la deuda. Se puede indicar que es directamente al 50% de la deuda. Entonces, por lo tanto, se tendrá que indicar aquí que su garantía es parcial y únicamente tendrá que cubrir los 25,000 pesos de la deuda, porque así se indicaron en lo que son los porcentajes. También vamos a indicar que otra de las obligaciones que tiene la institución fiadora va a ser expedir la póliza. Esta póliza debe ser a favor del acreedor conforme al modelo y conforme al texto debidamente aprobado por la autoridad. ¿Por qué? Aquí se debe indicar que toda vez de que es un contrato completamente unilateral, también se debe indicar que las partes deben de estar completamente garantizadas por el mismo contrato, y por lo tanto la autoridad es quien va a tener en conocimiento de estos contratos y va a dar su debida autorización respecto al contrato que estén celebrando entre las partes. También otra de las obligaciones que se va a señalar respecto a la institución va a ser que tiene que hacer del conocimiento al fiado, o en su caso al contratante,
o a lo que son los obligados solidarios, lo que es la reclamación de la obligación garantizada que haya recibido por parte del beneficiario. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos señalando que se solicitó un contrato de garantía, en este caso lo que es el contrato de fianza, y el obligado principal, el deudor principal, no ha cumplido con esta deuda y por lo tanto ya le fue requerida esta fianza, tendrá que hacérselo saber o tendrá que comunicárselo al fiado o en su caso al acreedor o a quien haya solicitado este contrato para que tenga que señalar que la obligación garantizada ya fue solicitada. Y por lo tanto, otra de las obligaciones que tiene va a ser pagar al acreedor la suma garantizada dentro de la póliza de fianza. ¿Por qué? Porque por eso se ha contratado este contrato de fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en caso de que el deudor principal no haya cubierto esta obligación. Por lo tanto, aquí una de las obligaciones principales va a ser pagar al acreedor, pagar al beneficiario lo que se está garantizando respecto a la póliza de fianza. Y en el caso de que no cumpla o en el caso de que no pague esta póliza, también tendrá la obligación de pagar esta indemnización en caso de mora. Ahora, ¿cuáles van a ser los derechos del fiador? En cuanto a lo que son los derechos del fiador, va a ser todo aquello que se va a desprender respecto a lo que es la misma póliza. En primer lugar, vamos a tener que va a ser recibir el pago de la prima por expedición de la póliza y garantizar la obligación que tiene el deudor. ¿Por qué? Porque estamos señalando que si se adquirió un contrato de garantía, va a ser obviamente para poder garantizar esta obligación. Y por lo tanto aquí, al momento de que se está garantizando, va a tener que indicar que si es un contrato mercantil, va a tener que recibir el pago por esta prima o por esto que esté garantizando respecto a como se esté señalando en la misma póliza. También que tendrá como uno de los derechos será exigir al contratante, tanto al fiado así como al obligado solidario, antes de pagar la suma garantizada, que garanticen por medio ya sea de una prenda, de una hipoteca o de un fideicomiso, que las cantidades por las que va a tener o las que pueda responsabilizarse el fiador realmente puedan ser cubiertas. ¿Por qué? Porque estamos señalando que este contrato de garantía va a señalar que una persona va a dar el cumplimiento de una obligación debida en caso de que un deudor principal no lo cumpla. Sin embargo, aquí al momento de que se pacte el mismo contrato, se tendrá que indicar que este fiador, o en este caso la institución afianzadora, va a tener que también garantizar que frente a ellos tengan que cumplir y que por lo tanto aquí una de las formas para poder exigir el cumplimiento de estas obligaciones puede ser a través de un contrato de prenda, a través de un contrato de hipoteca o en su caso a través de un contrato de fideicomiso. ¿Por qué? Porque a través de ello se va a garantizar. Recordemos entonces que el contrato de hipoteca va a ser aquel que se va a garantizar sobre bienes inmuebles y el contrato de prenda va a ser el que se va a garantizar sobre bienes muebles. Entonces, dentro de esta forma se va a indicar que para poder garantizar también que va a cumplir dichas obligaciones, va a ser a través de estas tres formas, como ya se habían indicado. También otro de los aspectos que tiene el fiador como derechos va a ser poder ejercitar acción judicial en contra del fiado o en su caso en contra del obligado solidario para poder obtener el secuestro precautorio de bienes. ¿Por qué? Porque como ya se había indicado, en este caso el fiador, para poder garantizar el cumplimiento debido de algo al cual se va a responsabilizar, también podrá señalar a través de una vía judicial que los bienes del cual son sujetos a aseguramiento por parte de ellos puedan tener este resguardo toda vez de que ya una autoridad judicial lo ha indicado. Y por último, va a tener también este derecho de decidir libremente el pago de la reclamación presentada por el beneficiario. ¿Por qué? Porque si una vez que ya se dio esta obligación o ya se manifestó que se realizó esta fianza, podrá decidir cómo va a ser el pago de las obligaciones pactadas una vez que ya se haya asentado en la póliza de fianza. Ahora, ¿cómo estamos señalando dentro de ello, de este contrato de garantía o dentro de este contrato de fianza, también se van a extinguir la fianza mercantil? Una de ellas va a ser
a través de lo que es la prórroga o lo que es la espera concedida por el acreedor hacia el deudor principal, sin que exista un consentimiento de la institución de fianza y que por lo tanto va a exigir la fianza. Como se está señalando, dentro de lo que es la póliza, se tiene que indicar cuál va a ser el monto del cual se está garantizando, y de igual manera se tiene que señalar la fecha y la vigencia que va a tener esta fianza a favor de otra persona. Sin embargo, si no se señala que existe una prórroga en sentido de tiempo, si no se señala que va a existir una prórroga, se va a tener o se va a dar por extinguida y por lo tanto ya no existe el consentimiento de las partes. ¿Por qué? Porque se tiene que dar por manifestado y se tiene que solicitar, en este caso, a la institución afianzadora que se requiere por mayor tiempo este contrato de fianza. De igual manera, también vamos a señalar que cuando la institución de fianzas se haya obligado a un tiempo determinado, va a quedar libre de su obligación respecto a lo que es la caducidad si el beneficiario no ha presentado la reclamación de la fianza o dentro del plazo que se hayan realizado esta póliza. Porque cuando estamos señalando este contrato de fianza, se indica que va a ser por un tiempo determinado y que en caso de incumplimiento se puede ejercer este contrato de póliza. Si se llegó al incumplimiento y las partes, o en este caso el beneficiario, no reclamó lo que está contenido en la misma póliza, se está señalando que se puede extinguir la misma fianza. ¿Por qué? Porque no se reclamaron las obligaciones consignadas en la misma póliza. Entonces, por lo tanto, va a caducar los derechos contenidos en el mismo contrato. También se puede extinguir en el caso de que la afianzadora que se obligue durante un tiempo indeterminado, es decir, no se hayan señalado los plazos, queda liberada de su obligación por respecto a lo que es la caducidad de la misma póliza, es decir, que no se haya presentado para su reclamación dentro de un plazo de 180 días naturales que sean siguientes a la expedición de la misma obligación. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de una póliza, se tiene que indicar forzosamente el tiempo cuando el término de vigencia que tiene el mismo contrato. Si no se ha señalado el término, se va a indicar que es por tiempo indeterminado. Sin embargo, de acuerdo con la misma ley, nos va a señalar que se tiene el término de 180 días respecto a lo que es la caducidad de la misma póliza para que el beneficiario pueda reclamar respecto a este contrato de fianza. Ahora, respecto a ello, como habíamos señalado lo que son estos contratos de garantía, el contrato de fianza se tiene que indicar que es sobre persona. En este caso, estamos indicando que una institución afianzadora está garantizando el debido cumplimiento de una obligación. Y por otro lado, vamos a ver que también existe otro contrato de garantía denominada prenda. En este caso, vamos a ver lo que es la prenda mercantil. ¿Qué sucede cuando nosotros por alguna situación requerimos de algún dinero determinado y realmente señalamos que queremos garantizar que se cumplan las obligaciones correspondientes? Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona solicita una cantidad en préstamo de 10,000 pesos y que la otra persona, en este caso el acreedor, requiere que le garantice el cumplimiento de esta obligación, pero no desea que sea a través de la suscripción de un título de crédito, sino que desea que pueda ser a través de bienes tangibles y que pueda ser de una recuperación inmediata? Por lo tanto, aquí estamos señalando que puede ser bajo el supuesto del contrato de prenda. ¿Por qué? Porque si puede señalar algún bien, en este caso un bien mueble, para poder garantizar ese cumplimiento de la obligación, estaremos indicando o nos estaremos señalando lo que es el contrato de prenda mercantil. Por lo tanto, vamos a ver que este contrato de prenda mercantil va a ser un negocio jurídico que va a permitir al acreedor garantizar su crédito con uno o más bienes respecto de los cuales tiene un derecho preferente frente a los demás acreedores del deudor. ¿Por qué? Porque estamos señalando que este contrato de prenda mercantil va a ser un derecho real. ¿Por qué? Porque va a ser sobre bienes que estén constituidos de una manera enajenable para poder garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia de pago.
Supongamos que si una persona, volvemos al mismo ejemplo, que si solicita la cantidad de 50,000 pesos en un contrato de fianza, estamos señalando que otra institución u otra persona en su caso va a pagar por él este cumplimiento de la obligación. Cuando estamos hablando de un contrato de prenda mercantil, se va a indicar que tenemos que garantizar el cumplimiento de esta obligación a través de un derecho real. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona, para garantizar el debido cumplimiento de una obligación, indica a su carro o deja su carro como garantía de que va a pagar estos 50,000 pesos? En este caso estaríamos hablando de un contrato de prenda mercantil. Por lo tanto, vamos a ver que este elemento real se va a desprender, o en este caso, el caso de el contrato de prenda, va a ser este elemento real de prenda que se constituye sobre cualquier clase de derechos y bienes muebles, tanto presentes como futuros, o cualquier fruto que quede pendiente sobre algún bien específicamente determinado, o que estén genéricos o que sean fungibles. Por ejemplo, habíamos señalado que en el caso de un contrato, en ese caso de préstamo, se está indicando algún bien determinado para el cumplimiento de dicha obligación. ¿Qué pasa en ese caso? Señalamos, por ejemplo, un vehículo. ¿Qué pasa si alguien puede señalar su ganado? Aquí estamos señalando que es un bien fungible y por lo tanto se está determinando que va a ser a través del pago, o se está garantizando con un objeto determinado. Por ejemplo, si estamos señalando la cría o algún ganado, podemos indicar que también puede ser sobre los frutos que se encuentren pendientes. ¿Qué pasa si el ganado va a tener crías? También estos van a estar dentro de la misma garantía para el cumplimiento de dicha obligación. Respecto a ello, vamos a señalar que existen también elementos formales y van a existir casos en donde la prenda debe de constituir directamente por escrito al momento de la celebración del contrato, y hay otros en donde no se necesita realizarse por escrito y únicamente con la entrega del mismo bien se está formalizando este contrato de prenda para el cumplimiento de las obligaciones, y por lo tanto únicamente con lo que es la entrega del bien se da esta formalidad. Y ello va a depender que, de acuerdo con lo que es la misma naturaleza de la prenda, pueda constituirse por alguna de las formas que vamos a ver a continuación. En primer lugar, puede ser sobre bienes o títulos al portador. ¿Cómo puede ser en este caso un contrato de prenda sobre bienes o títulos al portador? En primer lugar, va a ser por la entrega de los mismos, es decir, cuando se entregue dicha cantidad, queda el mismo bien en garantía o queda el mismo bien sujeto, en este caso, al acreedor del mismo crédito. Otro de los aspectos también puede ser por el depósito en poder de un tercero designado por las partes y a disposición del mismo acreedor. ¿Qué pasa en este caso? Cuando estamos señalando de que existe una cantidad adeudada, las partes pueden señalar a un tercero en donde puede custodiar el mismo objeto que esté derivando de la misma obligación. ¿Por qué? Porque va a estar bajo su depósito y va a tener esa guardia. Cuando estamos señalando que existen dos sujetos, estamos hablando del acreedor y del deudor. Puede indicarse que va a derivar una tercera persona que va a tener esa custodia del mismo bien. Entonces, puede indicarse también que, en este caso, si estamos hablando del vehículo, se puede indicar que el acreedor señale a un tercero que este bien quede a disposición o quede sujeto a un tercero para que lo custodie y por lo tanto el acreedor pueda tener disposición de él, o en su caso también se puede tener a depósito a disposición del mismo acreedor. Es decir, que no se señale un tercero en este caso que custodie, sino que únicamente quede en depósito de el que está dando, en este caso, el dinero. ¿Cómo puede ser ello? Por ejemplo, cuando estamos hablando de que si existen la deuda sobre los 50,000 pesos y quiere garantizar el debido cumplimiento de la obligación, puede señalar que el deudor
tenga algún local donde pueda guardarse el vehículo. De él pertenece quizá el bien inmueble o en este caso algún lugar donde pueda guardarse el vehículo. Sin embargo, puede indicarse que las llaves de este local donde se están guardando el vehículo queden a disposición, en este caso, del acreedor, que no pueda tener acceso al mismo deudor, aunque él sea el dueño de dicha accesoria. Entonces vemos que aquí el bien está dándose o se está otorgando hacia el mismo acreedor. También puede señalarse que esta prenda puede ser sobre títulos nominativos. Cuando estamos hablando de títulos nominativos, tiene que ser con previo endoso a favor del acreedor. Y aquí donde hay que tener un principal señalamiento es de que estos títulos deben de ser completamente negociables. No procede sobre títulos no negociables, toda vez de que no se puede realizar un endoso. También puede proceder este contrato de prenda sobre créditos, y aquí los créditos van a ser con la entrega del mismo título o del documento. También vamos a ver que este contrato de prenda puede ser a través de títulos representativos de mercancías, por ejemplo, con la entrega y el endoso de dichos títulos, como lo tenemos, por ejemplo, en el caso de los certificados de depósito. Recordemos aquí que estos certificados de depósito los otorga un almacén general de depósito, y este almacén general de depósito podrá entregar únicamente las mercancías al poseedor de este certificado de depósito, y por lo tanto aquí vemos que este título representativo realmente está indicando esta prenda sobre los mismos bienes. Otra de las formas de este contrato de prenda va a ser a través de un bono de prenda, y esto va a ser con la emisión o el endoso de un bono de prenda. ¿Cómo señalemos este aspecto? Hay muchos aspectos en donde se señala que vamos nosotros a dejar créditos prendarios, o nosotros hacemos o requerimos alguna préstamo a través de una prenda. ¿Qué pasa con todas estas casas de empeño en donde nosotros solicitamos un dinero determinado? Esto va a funcionar que a través de un objeto que haya sido valuado con antelación nos van a otorgar una cantidad determinada, y por lo tanto nos van a dar un bono que va a estar considerado respecto a esta prenda. Esta prenda queda obviamente a disposición de lo que son los acreedores, y por lo tanto ya una vez que se haya liquidado puede ser restituido, pero de esta manera también los bonos de prenda pueden señalarse también como bonos o como sujetos de este contrato de prenda, porque si otra persona le debe a otra persona, puede darle este bono de prenda como objeto de garantizar este crédito. También vamos a señalar que otro de los aspectos cómo se puede garantizar va a ser a través de lo que es la maquinaria, el equipo y la misma empresa. ¿Cómo puede ser? A través de lo que son los créditos refaccionarios o a través de lo que son los créditos de habilitación de vía, siempre y cuando estén inscritos en el registro público de comercio de cada uno de los estados correspondientes. ¿Por qué? Porque estamos señalando, como habíamos visto en las sesiones anteriores, que se está otorgando un contrato o un crédito determinado a favor de una empresa, y por lo tanto estas mercancías que hayan sido adquiridas a través de este crédito van a quedar como garantía para el cumplimiento de las obligaciones, y por lo tanto este contrato de habilitación de vía también se van a desprender como este contrato prendario. Otro de los aspectos que también vamos a tener va a ser el crédito para la adquisición de bienes de consumo duradero. Aquí se señala que con la entrega de la factura que va a hacer al acreedor y que acredite la propiedad de la cosa adquirida, va a ser la anotación únicamente respectiva. ¿Esto cómo se va a señalar? Que cuando se haya adquirido algún bien de consumo, y este sea de consumo duradero, por ejemplo, una maquinaria o un mismo vehículo, únicamente con lo que es la entrega de la misma factura se va a poder señalar lo que es la propiedad de la cosa adquirida, y por lo tanto únicamente con la misma anotación que se haga en la factura ya se tiene en ese caso el contrato prendario.
También tenemos aquí una de las formas para hacer el contrato prendario, va a ser en cuanto a lo que son los créditos en libros. Aquí en los créditos de libros va a ser que se tiene que realizar la anotación en el contrato correspondiente respecto a los créditos otorgados en prenda, y por lo tanto se tiene que especificar todas las notas o todas las relaciones respectivas. ¿Por qué? Porque como se están señalando que se está llevando a cabo en un libro correspondiente, se tiene que indicar que este crédito está siendo dado en garantía y por lo tanto se tiene que asentar la prenda correspondiente. Y otro de los aspectos que también tenemos son las prendas sin desposesión. Aquí vamos a indicar que se debe también de constar por escrito y por lo tanto se va a señalar que en el caso de que el importe del mismo bien mueble sea mayor o sea igual a los 250,000 UDIs, tienen que ratificarse ante notario público. ¿Por qué? Porque estamos señalando que a través de este contrato de garantía se va a asentar que existe una prenda sobre algún bien, pero no se ha otorgado directamente la posesión del mismo bien. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso del vehículo? A través del mismo vehículo se puede entregar únicamente la garantía sin dejarle en este caso el objeto que es el vehículo, y se tendrá que asentar o se tendrá que acreditar por escrito que existe un contrato de garantía, un contrato de prenda a favor de dicho vehículo, y por lo tanto en caso de incumplimiento se tendrá que ejercitar esta misma garantía. Entonces vemos cómo se tienen que realizar o tienen que efectuarse estos contratos respecto al mismo bien del que se esté hablando. Entonces vamos a ver que aquí los elementos personales que existen dentro de este contrato de garantía van a ser dos, que es el acreedor prendario y el deudor prendario. Conociendo al acreedor prendario, que va a ser aquella persona que realmente puede reclamar las obligaciones pactadas, y el deudor prendario es aquel que tiene esa obligación frente al acreedor porque ya le solicitó, en este caso, algún tipo de derecho determinado. Ahora, ¿cuáles son los derechos y obligaciones que existen entre estas partes? En primer lugar, vamos a señalar que el acreedor prendario, es decir, aquel que va a otorgar, si estamos señalando en el caso de los 50,000 pesos, él va a ser el acreedor prendario. ¿Cuál va a ser sus obligaciones? En primer lugar, va a tener que resguardar y entregar un resguardo que realmente exprese el recibo de todos los bienes que están dados en prenda, y también se tendrá que señalar en el mismo cuáles son los datos de identificación del mismo objeto. Por ejemplo, si se está señalando que está quedando como garantía el mismo vehículo, se tendrá que señalar que el vehículo va a quedar bajo resguardo y que por lo tanto se va a hacer una descripción del mismo, en donde tendrá que indicarse el color, el modelo, la marca, el número de serie, el número del motor, para que obviamente se esté resguardando esta misma mercancía. Otra de las obligaciones que están dentro de lo que es el obligado va a ser guardar y conservar los bienes. ¿Por qué? Porque están siendo bajo su custodia, y por lo tanto, si así se ha señalado dentro del mismo contrato, no podrá utilizar estos objetos que están dentro del contrato hasta que no se haya dado por extinguida esta obligación. Otra de las obligaciones que también va a tener va a ser conservar en sustitución de los bienes dados en prenda el importe de las cantidades recibidas por las amortizaciones de estos. ¿Por qué? Porque si se ha señalado así en el contrato, se pueden dar amortizaciones respecto a la deuda que se originó, y por lo tanto se tienen que conservar estas amortizaciones contempladas. También se tendrá que señalar dentro de estas obligaciones que tendrá que devolver los bienes dados en prendas u otros tantos de la misma especie y calidad, siempre y cuando este contrato fuera de carácter irregular. ¿Qué pasa cuando estamos señalando que este contrato de garantía fue a través de un objeto que se tiene o que se pueda cambiar? Por ejemplo, ¿qué pasa si se hubiera otorgado sobre algún animal? Entonces se tendrá que señalar que si en caso de que no sea dicho animal el que se haya entregado, se podrá devolver otro tanto de la misma especie, siempre y cuando se cumplan con las características otorgadas. O por ejemplo, en el caso del vehículo, ¿qué pasa si por las condiciones que se tuvieron dentro del mismo contrato, no se pueda cumplir que se entregue el mismo vehículo? Se tendrá que entregar otro mismo de las mismas características y de las mismas calidades. También
Otra de las obligaciones que se tienen que pactar es que en el caso de los créditos, ya sean por los daños que se dan a la prenda, debe defenderlos contra terceros. ¿Qué pasa si por alguna cuestión puedan requerirle este objeto de lo que es el contrato? Tiene que defenderlos contra terceros como si fueran de su propiedad. ¿Por qué? Porque están dado o se están otorgando en custodia para ellos. Por lo tanto, vamos a ver que el acreedor prendario también tiene derechos respecto a esta obligación. En primer lugar, va a tener el derecho de retención. ¿Esto qué quiere decir? Que el acreedor va a tener que recibir estos bienes y puede retenerlos durante un tiempo determinado hasta que no se haya cubierto lo que el contrato haya mencionado. También va a tener que, en caso de pérdida de lo que es la posesión de los bienes que se estén otorgando en prenda, tiene el derecho de poder ejercitar la acción de recuperación o, en su caso, la reivindicación de los mismos. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que estos bienes les hayan sido sustraídos a través de alguna autoridad judicial o a través de una tercera persona, tiene todo el derecho para poder adquirirlos o para poder recuperarlos a través de las acciones judiciales correspondientes. Otra de los derechos que tiene va a ser que pueden hacerse dueños de estos bienes que están dados en prenda siempre y cuando se constituya por escrito y siempre y cuando ya se haya dado el vencimiento de este crédito, y por lo tanto podrá proceder a lo que es la venta de los bienes. Ahora, en cuanto a lo que es el deudor prendario, va a tener este carácter de deudor prendario diferentes personas. ¿Quién puede ser el deudor prendario? Ya sea el propietario de lo que es el mismo bien o, en su caso, el apoderado que tenga facultades de dominio. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona moral, puede ser, en este caso, el representante, siempre y cuando tenga este poder de dominio de la misma empresa y por lo tanto podrá tener estas obligaciones. ¿Cuáles van a ser los derechos y obligaciones que se tengan? En primer lugar, va a señalar que el deudor prendario debe de entregar la posesión de los bienes en los casos en los que la prenda se constituya de tal manera, es decir, que si se ha señalado de esa manera en el contrato, tiene esta obligación de entregar los mismos bienes. Y por lo tanto, si se trata de alguna prenda sobre lo que son títulos de crédito, también se tendrá que señalar que estos títulos se podrán endosar siempre y cuando se estén constituyendo en garantía. Por lo tanto, aquí se va a señalar que la forma de endosar los títulos de crédito va a ser un endoso en garantía. ¿Por qué? Porque recordémonos que los títulos de crédito, en este caso lo que son las acciones, tendrán que ser completamente nominativas y por lo tanto, en caso de que queden a través de un contrato prendario, tendrá que señalarse un endoso en garantía para el cumplimiento de las obligaciones. Y en el caso vamos a señalar que la prenda con disposición sobre títulos de créditos sobre los cuales se tenga que hacer alguna exhibición o en los cuales se tenga que ejercitar alguna opción, pueda tenerlos a través de lo que son los fondos suficientes para poder realizarlos. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos hablando que se tenga o no la posesión de lo que son los mismos bienes, el deudor prendario tiene que conservar los bienes, tiene que utilizarlos y gozar de los bienes para que se puedan disponer. ¿Por qué? Porque en el caso de dar el cumplimiento de la obligación respecto a como la misma ley nos lo indique, tendrá que tener o tendrá que otorgarle este beneficio a lo que es el deudor respecto de los bienes para que pueda disfrutar o en su caso enajenarlos cuando así sea permitido, y por lo tanto tendrá que esta obligación de conservar las cosas que se estén dando en prenda. ¿Por qué? Porque se está dando este cumplimiento de la obligación o se está garantizando este cumplimiento de la obligación. ¿Esto qué quiere decir? Si se está otorgando un bien prendario, en este caso si estamos hablando de un vehículo y no se tiene la posesión, pero se puede realizar la venta para dar el cumplimiento de ellos, se le tiene que indicar, en este caso al acreedor, que pueda tener el uso de este para poder dar un cumplimiento posterior. Es decir, que si desea venderlo, puede llevar a diferentes compradores para que pueda exhibirlo y en su caso cuando reciba el pago
pueda dar este cumplimiento de la obligación. Entonces, en este caso estamos hablando de que se tiene la posesión o no, pero sobre todo es garantizar que se vayan a ejercitar de manera suficiente esta obligación. Por lo tanto, ¿cómo puede extinguirse este crédito? En primer lugar, este crédito de prenda va a ser con la extinción de la deuda principal, es decir, que se pague la cantidad acordada y por lo tanto la prenda ya queda inexistente. Por otro lado, también va a ser por convenio entre las partes. Si así lo decidieron y así lo manifiestan las partes, que ya no va a existir esta deuda, se va a dar por extinguido. Y también puede ser a través de lo que es la extinción de los bienes que estén dados en prenda. ¿Por qué? Porque si están otorgados en custodia estos bienes y estos se extinguen por su propia naturaleza, entonces ya no puede haber ningún objeto que sea cuestión prendaria para el cumplimiento de esta obligación. Por ejemplo, ¿qué pasa si se está otorgando algún fruto o algún bien? Por ejemplo, si estamos dejando animales o crías como objetos prendarios y si estos se extinguen, es decir, si estos mueren, ya no va a haber prenda y por lo tanto se extingue completamente la obligación respecto al contrato prendario. Entonces vemos que realmente esta forma de extinción de las obligaciones puede ser completamente por cumplimiento de las obligaciones por acuerdo de las partes o porque la misma prenda por la naturaleza mercantil así sea extinguida y no se pueda dar el cumplimiento de las obligaciones. Esto ha sido todo respecto a lo que ha sido la materia de contratos mercantiles. Espero que haya sido de su agrado para podernos vernos próximamente. Les deseo mucha suerte en lo que son sus exámenes y podemos estar en contacto a través de lo que es la vía de tutorías. Les agradezco mucho. Muchas gracias.